Hola, buenos días, noches, tardes, dependiendo de dónde estén. Me llamo José Bustos Aguilar, mi matrícula es AL063470, estoy estudiando en la Universidad CNCU en la carrera de Derecho. Hoy vamos a hablar sobre la criminología y análisis del caso Yakiri Rubio, ¿vale? Como primero, ¿cómo percibes la legislación penal vigente en el país? Justifica tu respuesta. Ok. Considero que la legislación penal mexicana contiene figuras importantes para proteger a las personas como legítimas defensa y debido procesar al proceso y los derechos de las víctimas. Sin embargo, el problema no siempre se encuentra únicamente en el contenido de la ley, sino en la forma en la que las autoridades investigan, interpretan y aplican sus disposiciones. El caso de Yakiri Rubio muestra que una persona que afirmó haber actuado para proteger su vida después de una agresión sexual fue inicialmente tratada como responsable del homicidio, sin que desde el comienzo se analizara de manera suficiente su condición de víctima y contexto de la violencia en el que ocurrieron los hechos. Por ello, percibo que la legislación puede resultar insuficiente cuando se aplica de forma rígida y sin perspectiva de género. La legítima defensa no debe valorarse únicamente comparando las lesiones de cada persona o siguiendo una reacción perfectamente calculada en medio de una situación extrema. La autoridad debe considerar el miedo, la diferencia de la fuerza y el número de agresores, el aislamiento, la violencia sexual y el peligro real que enfrentan quienes se defendió. En consecuencia, la legislación penal necesita acompañarse de la investigación profesionales y de criterios que evitan el perjuicio contra las víctimas. Los órganos jurisdiccionales tienen el deber de juzgar en perspectiva de género cuando existan condiciones de violencia o vulnerabilidad, incluso cuando las partes no las solicitan expresamente. ¿Consideras que la ley debe reformarse para que evite que se castiguen a quien se defiende con brutal ferocidad para poner a salvo su vida, como ocurrió con el Yakiri Rubio? ¿Qué propones? Yo considero que sí deben realizarse ajustes legales, pero no para permitir cualquier forma de violencia bajo el argumento de la defensa personal. La expresión brutal ferocidad debe analizar con cautela porque una persona que enfrenta una agresión sexual o un riesgo de muerte no siempre puede medir con precisión la intensidad de sus respuestas. En esas circunstancias su prioridad inmediata es sobrevivir y detener la agresión. Propongo que la legislación establezca expresamente que cuando una mujer se defiende de violencia sexual o género, la legítima defensa debe analizar considerando el contexto. La autoridad tendría que valorar la superioridad física y numérica de los agresores en lugar de ataque, la imposibilidad de pedir ayuda, el uso y amenazas o armas de estado del temor de la víctima de continuidad de peligro. Los tribunales federales ya han sostenido que la violencia de género constituye una agresión ilegítima y que los elementos tradicionales de la legítima defensa deben reinterpretarse con perspectiva de género. También propondría que antes de ordenar la prisión preventiva de una persona de manifiesto haberse defendido de una agresión sexual, se realiza una investigación médica especializada. Esta tendría que incluir peritajes médicos y psicológicos, preservación de indicios, análisis del lugar de los hechos y entrevistas sin estereotipos. Asimismo, misteriosos públicos, policías, peritos y jueces deberían recibir capacitación obligatoria para evitar que una víctima se convierta automáticamente en una acusada. La finalidad no sería crear impunidad, sino impidiera que el sistema penal castigue a quien sea responsable o actúe responsablemente para conservar su vida o integridad física. Si fueras legislador de tu entidad federativa, ¿qué artículos o leyes consideras que deben tener mayor aplicación para disminuir la tasa de criminalidad? Justifica la respuesta. Si fuera legislador de la Ciudad de México, promovería una aplicación más efectiva al artículo 29
del Código Penal local relacionado con las causas de exclusión del delito y de la legítima defensa. No bastaría con aumentar las penas, sería necesario precisamente estas figuras deben interpretarse conforme a los derechos humanos y con el respectivo al de género. Cuando existen los antecedentes de violencia sexual familiar o sistemática, actualmente el Código Penal reconoce la legítima defensa como causa de exclusión, aunque su aplicación depende de la investigación y valoración concreta de cada caso. También impulsará una mayor aplicación de la legislación de acceso de las mujeres y de la vida libre de la violencia, de las normas de la atención a víctima y de la ley de prevención social del delito y a la violencia. Estas disposiciones permiten atender el problema antes de que se produzca el delito, mediante acciones comunitarias, recuperación de espacios públicos, atención de jóvenes, prevención de adicciones, educación para la igualdad y mecanismos de denuncia seguros. Finalmente, proteger y fortalecer el combate a la impunidad y de la corrupción. Una ley se pierde eficaz cuando los delitos no se investigan, las víctimas no reciben protección o las autoridades actúan como prejuicios y negligencias. La criminología de reducción de la criminalidad exige cambiar prevención, atención a las víctimas profesionalizadas políticamente, investigación científica y respeto a los derechos humanos. El caso de Jackie Rubio demuestra que un sistema penal puede causar una segunda victimización cuando no analizan correctamente los hechos ni escuchas a quien los solicita. Y la justicia. Bueno, creo que hoy es todo por hoy. Bueno, le voy a decir mi conclusión. El desarrollo de este trabajo permitió reconocer a la violencia y la criminalidad. No puede explicarse únicamente a partir de la existencia de delitos o de aumentos de las personas. Se trata de fenómenos complejos en los que intervienen factores sociales, económicos y culturales a la institución. Desde la criminología resulta indispensable analizar no solo la conducta de quien infringe la ley, sino también las condiciones que rodean los derechos, afectaciones sufridas, las víctimas y las respuestas de la autoridad. De esta visión más amplia permite comprender lo que nos permite conductas y se repiten y medidas pueden adoptarse para prevenirlas. Las estadísticas revisadas mostraron la importancia de utilizar información oficial para identificar los delitos de mayor índice y las diferencias existentes entre las entidades federativas, aunque los datos no expliquen por solo todas las causas, si solo las causas del fenómeno criminal, si permiten dimensionar su gravedad, reconocer tendencias y orientar políticas, publicaciones para adecuarlas a sí mismo. El video sobre la represión internacional de México evidenció que la violencia del país se relaciona con la presencia de mercados ilegales y la actuación de las organizaciones criminales, la corrupción y la impunidad y cultura que en ciertos espacios normaliza o incluso exalta la delincuencia. El caso de Yuriko Rubio permitió realizar sobre la relación entre la legítima defensa y los derechos humanos y la perspectiva del género. La existencia de las normas penales no garantiza por sí mismo una aplicación justa, pues las autoridades deberán valorar y con el texto completo de los hechos y evita que una víctima sea tratada automáticamente como responsable por ellos. La legislación debe acompañarse de la investigación profesionales de los criterios sensibles a las condiciones de la violencia y una actuación institucional para que respeten la dignidad de todas las personas. En conclusión, una respuesta eficaz frente a la criminalidad requiere cambiar prevención, justicia, protección a las víctimas, profesionalismo a las autoridades y respeto a los derechos humanos. La criminalidad aporta herramientas para corresponder las causas y consecuencias de la violencia, mientras que los derechos penales establecen los límites y responsabilidades correspondientes. Ambas disciplinas deben trabajar de la mano
complementaria para evitar la impunidad y reducción de víctimas y construcción condiciones de convivencias más seguras y justas. Bueno, por el momento es todo. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.